En Access 365 vamos a empezar a crear un sistema comercial. Para eso necesitamos aprender cuatro cosas principales. Por ejemplo, primero empezaremos con los conceptos básicos de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados, ordenados y organizados de modo sistemático, para que tengan utilidad y puedan ser consultados y actualizados posteriormente para tomar decisiones efectivas a partir de su análisis. También tenemos que saber qué es un dato. Son palabras y o números que por sí solos no tienen ningún significado. Claro que hasta que no se contextualizan, tendrán ese significado que queremos dar a conocer. En este caso, también son utilizados para construir información. Datos estructurados. Son los datos que forman parte de una estructura predefinida. Ya los encontramos en la mayoría de bases de datos relacionales. Pueden ser archivos como los que almacenan en formato, tablas, hojas de cálculo, coma, etc. Datos no estructurados. Son aquellos datos que no tienen ni forman parte de una estructura definida, como los textos de una carta de Word, una conversación por WhatsApp, videos, fotografías, un libro, etc. Estos datos contienen mucha información valiosa, pero al no estar estructurados, su uso resulta complicado a la hora de crear informes o realizar análisis. 2. Componentes de una base de datos. Por ejemplo, tenemos al campo. Los campos son áreas de almacenamiento en una base de datos destinada para guardar información de un tipo específico, ya sea numérico o alfanumérico, y es representado en columnas. Como podemos ver, este sería el nombre del campo y estos serían todos los datos que contiene esta columna con los datos referenciados a ese campo. Y lo mismo con esta segunda columna, este sería el nombre del campo y los datos relacionados a esa columna. Los registros. Colección o conjunto de datos ordenados que pueden ser diferentes tipos, representado en filas. Por ejemplo, cada una de estas filas que están dentro de los campos, por ejemplo, como podemos acá ver una fecha, una hora, un día de la semana, el día de la semana. Entonces, todos estos datos en filas se denominan registros. Una tabla. Colección o conjunto de registros estructurados. Todas las filas almacenadas van a conformar una tabla. En este caso, como pueden ver, tengo muchas filas y todo esto que estamos viendo aquí se denomina como una tabla. 3. Modelo relacional. En los casos de los modelos relacionales, primero tendríamos que preguntarnos qué es un modelo de base de datos. El modelo de base de datos define la estructura de la base de datos. Es el conjunto de ideas lógicas que determinan cómo se almacenan los datos y la forma de cómo se accede a ellos. Modelo relacional. Permite visualizar la estructura completa de una base de datos, las relaciones que existen entre cada uno de sus datos y cómo interactúan entre sí. Diagrama entidad-relación. Herramienta utilizada para representar de una manera gráfica la estructura del modelo relacional de una base de datos. Modelo de base de datos. No existe un estándar único para hacer un modelo de base de datos. Cada desarrollador tiene su propio sistema, lo cual hace que puedan existir bases de datos con el mismo objetivo, pero que se modelan con criterios y de formas diferentes. Lo único que se debe respetar es que se cumplan las reglas básicas del modelo entidad-relación. Hablamos de tablas, el ID único, los campos, etc. 4. Diagrama entidad relacional.
Tenemos que ver las etapas del modelo de la base de datos. Son 5 etapas. La primera es identificar las tablas o entidades. 2. Definir los atributos y clave principal para cada tabla o entidad. 3. Establecer las relaciones existentes entre las entidades modelo relacional. 4. Crear el modelo en Access como gestor de base de datos. 5. Diseño de formularios, consultas e informes para el control y la gestión de la base de datos.